acerca del rol del conciliador y del juez dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Doctor, ¿puedes dar inicio? Perdón, antes de eso les pido el favor que silenciemos los micrófonos para que no interrumpamos al docente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me dijeron que esto es 1 hora, hora y media o 2 horas. ¿Cómo es? A ver, yo quiero para el tiempo. Doctor, la clase está programada hora y media, pero pues depende del material que el doctor presente, pues consideraría que no hay inconveniente en extendernos, salvo que pues las personas que no puedan estar el término total de la clase, igual, repito, va a quedar grabada. Muy bien, entonces vamos a mirar un poco, yo quisiera. Buenas tardes. Erika, buenas tardes. Doctor José, ¿se te congeló la imagen? Para que ustedes me digan se me fue se me desconectó la grabación, el tema. Ya vuelvo y me conecto. Bueno, listo. Listo, ya vamos a dar inicio. Fueron unos pequeños técnicos, pero ya el magistrado da inicio a la clase. Gracias. Sí, es que tengo una dificultad porque no veo, no, tengo trancada la imagen, no puedo verla. Entonces, me gustaría que me dijeran si me están viendo algo en la pantalla, una imagen de un texto. No, señor. Si quieres, mándamelo al correo electrónico y Diego nos ayuda a hacer Ya lo miro. La presentación. Ya un momentico. Es que no sé qué pasó, pero no quiere mostrar. Abajo dice, en la barra inferior izquierda, derecha, dice presentar ahora. Creo que me va a tocar salir y volver a entrar porque tengo trancada. Okay. Listo, vamos a darle espera entonces para que él pueda solucionar sus problemas técnicos. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a dar inicio. Ahora sí espero que estemos bien conectados. Sí, señor. Cuando le di compartir página, me sacó el Google Meet, no me volvió a responder, pero voy a tratar de compartirles este texto
Es un texto en borrador, por favor, no tomarlo en cuenta como un documento académico terminado, sino como un simple borrador, les pido, y son como apuntes que yo tengo a veces de las clases o de las conferencias o para trabajar en la oficina. Ahora sí ven el texto. Sí, señor, lo estoy viendo. Sí, señor, ya se está viendo. Sí, Que señor. dice proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Sí, señor. Entonces, por favor, tener en Sí, cuenta, señor. siempre tener en cuenta que es un texto borrador que no se puede citar ni nada. Ok, perfecto. Entonces, les pido ese favor. Bueno, yo puedo trabajar sobre insolvencia o sobre estos temas de la intervención del juez, que es lo que nos compete. Básicamente, el conciliador no tanto, porque entendí que era solo del juez, pero podemos hablar de todo. Estos son temas que se pueden trabajar en 1 hora, en 2 horas, en 4 horas, en un curso, dependiendo, como uno quiera, pero vamos a tratar de hacer un resumen ejecutivo sobre el particular y ustedes, por favor, me hacemos una rondita de intervenciones al final, si les parece, ¿no? Para Perfecto. que, como una especie de taller, no se preocupen por el tiempo, con este confinamiento, a mí ya no sé qué día es sábado ni domingo, ni qué día es, a veces no me pierdo, ¿no? Para mí todas las horas y los días son hábiles, entre otras cosas, por este confinamiento, pero pues vamos a trabajar. Lo importante es que trabajemos con gusto por esta situación. Yo quiero decirles que el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, así como una breve introducción de unos minutos, ha sido uno de los procesos más accidentados en el derecho colombiano, con más problemas, porque en todo sistema jurídico debe haber una forma para que las personas que caen en falencia económica puedan solucionar sus problemas. Y en Colombia sí lo hubo desde el Código Civil, con lo que se llamó la famosa cesión de bienes, y luego con el concurso de acreedores, que también se trajo en el Código Civil y que estaba luego en el Código de Procedimiento Civil, como un proceso especial ejecutivo. No olvidar que los procesos de insolvencia, que también son sinónimos, se puede decir, son los procesos concursales, es decir, los procesos para recuperar o liquidar el patrimonio de un deudor. Esos son los trámites, los procesos concursales. Lo que pasa es que a raíz de la dicotomía o división entre el derecho privado, entre el derecho civil y el derecho comercial, en el derecho privado se comenzaron a presentar las diferencias en estos asuntos de los comerciantes y los no comerciantes en el siglo XIX. Y luego en el siglo XX se ahondó la diferencia, aunque se ha buscado la unificación del derecho privado. Y esto ha afectado al proceso de insolvencia. Precisamente la ley 222 derogó los procesos concursales anteriores, incluido el concurso de acreedores del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil. Y por eso, ¿por qué? Porque es que la ley 222 trató de romper ese paradigma de la división del derecho privado y que fuera uno solo, derecho civil y comercial. Y en esa lucha hemos estado, esa fue una pelea grande, de entre los profesores, incluso el profesor César Vivante, uno de los grandes comercialistas italianos de la primera mitad del siglo XX, estuvo en los dos lados, o sea, como de la unificación y de la dicotomía sobre ese particular. Pero finalmente, aparte de todas esas discusiones doctrinarias, la ley 222 rompió ese paradigma y dijo, un solo proceso concursal para todo el mundo, un solo trámite concursal. Sobre eso hay sentencias famosas de la Corte Suprema. Hay una de José Fernando Ramírez sobre ese particular que tuteló a un juzgado precisamente porque no aceptó el concordato para una persona no comerciante. Y bueno, se dieron cuenta entonces que en realidad había un error en la ley 242 que unificó los trámites concursales. ¿Por qué? Porque hacía aplicable el concordato a quien no podía, que es al no comerciante. Porque es que el concordato ha sido concebido
para la recuperación de la empresa y la actividad productiva. Sobre eso hemos tenido controversias y en los tribunales hemos tenido decisiones y controversias sobre ese particular donde se dijo, mire, el concordato es para los comerciantes o empresarios, puede que no sean comerciantes, pero que de alguna manera constituyan una empresa, tengan una actividad productiva y puedan recuperarse para mantener esa actividad productiva. De lo contrario, no se puede sostener que haya una posibilidad de concordato para una persona natural no comerciante y no empresaria. Entonces, ¿qué pasó? Todas las personas naturales no comerciantes comenzaron a meterse a los procesos el trámite concursal del concordato de la ley 222. Inmediatamente reaccionó la comunidad y los comercialistas y dijeron, no, esta vaina no es así. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron la ley 1116, que es los procesos de insolvencia empresarial. Y esos procesos no dijeron nada sobre el no comerciante, la persona natural no comerciante, o el no empresario, que no fuera persona jurídica. Entonces, pero sí derogó la ley 222 en cuanto a ese tema de los trámites concursales, no en otras cosas. Y por eso la Corte declaró una exequibilidad, dijo que era exequible la Corte Constitucional en una sentencia, dijo sí, esa derogatoria es exequible, pero dispuso exhortar al Congreso de la República para que expida un régimen concursal. Y ahí fue Troya, porque varias veces se expidieron varios ordenamientos para la regulación del antiguo concurso de acreedores del Código Civil, es decir, el proceso concursal de la persona natural no comercial o no empresaria, porque pues ahí hay unas diferencias grandísimas y peleas sobre eso que no vamos a discutir. Entonces, ¿qué pasó? Eso finalmente se metió en el Código General del Proceso. Lo más curioso es que por las mismas razones que se declararon inexequibles en otras ocasiones o parecidas, las normas de este proceso se incluyeron en el Código General del Proceso. Es decir, en el Código General del Proceso, la inclusión del régimen del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante era inconstitucional. ¿Por qué? Porque se incluyó sin el principio de consecutividad. Es decir, se incluyó después de varios debates cuando no se había incluido el principio, sino que dijeron aprovechemos y metamos esa vaina ahí de una vez. Y lo hicieron. Sin embargo, eso no lo demandaron a tiempo y eso ya, digámoslo así, caducó la cuestión constitucional, la controversia, porque para eso son cuestiones de forma y hay un año, que si no se demanda la ley o la norma, ya no se puede declarar inexequible. Sobre eso es más o menos lo que yo tengo entendido. Nadie lo demandó porque la gente finalmente se aburrió y dijo, dejemos eso ahí porque eso lo necesitamos. Finalmente, entonces, así está, eso es un proceso de liquidación. Son los procesos liquidatorios. Recordemos que los códigos de procedimiento clasifican los procesos en los procesos de conocimiento o declarativo, los ejecutivos, los liquidatorios y los procesos de jurisdicción voluntaria, básicamente, grosso modo. Dentro de los liquidatorios, como las sucesiones, como la liquidación de sociedades comerciales, civiles, conyugales o maritales, en fin, patrimoniales de unión marital, todo está en los procesos de liquidación. Pues ese proceso está ahí y se incluyeron unos capítulos que son básicamente 5 disposiciones generales, la negociación de deuda, la convalidación de acuerdos privados y la liquidación patrimonial y las disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Entonces, ¿cuál podríamos decir que son la procedibilidad del trámite de insolvencia? Digámoslo que es un proceso, al ser de liquidación, no se otorgó al juez, como antiguamente se otorgaban, la competencia se le daba a los jueces, a la rama judicial, de prácticamente todos los procesos de insolvencia. Recordemos la famosa quiebra del Código de Comercio, el concordato preventivo potestativo, salvo que fuera la liquidación forzosa administrativa, que sí siempre ha sido
de autoridades administrativas, como la Superintendencia Financiera, antiguamente Superintendencia Bancaria. Entonces, ¿qué pasó? Este código, que al incluir eso, dijo, bueno, vamos a incluir una cosa especial de insolvencia para personas natural no comerciantes. Vamos a hacerlo de tres maneras, que serían la negociación de deudas por un acuerdo, eso es, y es uno de los capítulos, digámoslo, la convalidación, que es la otra, de acuerdos privados, y la liquidación de patrimonio. Si nosotros vemos, en realidad, la negociación de deudas por acuerdo, digámoslo así, es como un convenio para pagar, para buscar cómo solucionar los créditos, las deudas. El deudor busca cómo solucionar esas acreencias, esos créditos de sus acreedores. Y de alguna manera conlleva, si nosotros miramos los artículos 538 y siguientes del Código General del CGP, nos observamos que hay como una forma de tratar de recuperar el patrimonio del deudor. Es decir, que el deudor se recupere, que pague todo con quitas, con negociaciones, rebaja de intereses, quitas, bueno, todo lo que conocemos ahí, daciones en pago, en fin, todo eso. Eso, digámoslo así, es como, yo digo, es como una especie o el equivalente del concordato de los comerciantes, pero es que para los no comerciantes no hay concordato, digamos, porque recuerden que el concordato es para recuperar la actividad productiva de la empresa. Acá digamos que no es así en estricto sentido, pero sí es de alguna manera que la persona recupere su cuestión patrimonial, su vida, su patrimonio, su vida crediticia, su patrimonio. Pero la otra opción es que no se haga la negociación dentro del trámite de insolvencia, sino que se hagan acuerdos privados entre el deudor y los acreedores y se sometan. Es decir, es una convalidación, es una negociación convenida previamente y luego se somete a aprobación. Es la segunda modalidad, las tres formas. Y el otro es la liquidación patrimonial, ¿no? Liquidación, ojo con estos términos de los procesos ejecutivos y liquidatorios, porque todos tienen un origen terrible, fuerte, ¿no? Porque fíjense que ejecución viene de ejecutar al deudor, de matarlo, del derecho romano, del antiguo derecho romano. Lo mismo liquidación es liquidar a una persona, o sea, quitarle todo. Porque antiguamente, en las primeras civilizaciones, digamos, el patrimonio como atributo de la personalidad no estaba separado de la parte real de los bienes, por eso, hoy por hoy, en el derecho moderno, y hace ya varios siglos, ya la ejecución no sobre la persona, no sobre el patrimonio de la persona, del deudor, sobre sus bienes, sobre eso. Entonces, la liquidación es eso, es saldar, poner fin, acabar las deudas, las cuentas, como incluso liquidar también es un sinónimo, por ejemplo, de hacer un corte de cuenta, es decir, liquidemos este negocio y partamos, hagamos un corte de cuenta. Pero acá en esta cuestión de insolvencia es ponerle fin a todas las deudas, ¿cómo? Liquidando el patrimonio, realizando todo el patrimonio y haciendo el reparto entre los acreedores a través de la famosa igualdad relativa entre ellos, que se conoce para los abogados que les gusta el latín, la par condicio creditor. Ese es más o menos el tema. Son las tres formas. En las tres formas, en esas tres que tenemos ahí, puede intervenir el juez. ¿Por qué? Porque si bien es verdad, eso se le había atribuido antiguamente, esos procesos, a los jueces, en el derecho moderno se ha considerado que muchas cosas no necesitan intervención judicial, porque se pueden hacer de manera particular o privada o con otros mecanismos. Por ejemplo, fíjense que la liquidación de sociedades se puede hacer de manera privada y nombrarse liquidación, en fin, todo eso. Y así. Entonces se ha considerado que no todos los trámites se deben adelantar. Sucesión por causa de muerte también se le ha atribuido a notario. ¿Por qué? Porque se ha considerado que esos procesos a veces, o la mayoría de las veces, en muchos de sus trámites, no son contenciosos, no tienen contraposición de intereses, como se trata de los litigios propiamente, como los procesos de jurisdicción voluntaria. Te dice, de alguna manera, si bien es verdad, la intervención del juez es para una especie de control de legalidad de estos asuntos, se puede
se puede hacer o más bien otorgar esa competencia a otras entidades. En este caso, a los centros de conciliación, a los notarios, en fin, a otras personas que se pueden esos procesos de liquidación adelantar allá. Pero, como puede ocurrir que en esos asuntos hay controversia en cuanto al monto de los créditos, a muchas cosas, entonces, cuando se presentan esas controversias, entonces sí tiene que intervenir un juez. Incluso puede que no sea un juez de la rama judicial, pero sí tendría que ser un juez, por ejemplo, jurisdiccionales, como la Superintendencia de Sociedades en los procesos de insolvencia, que es excepción, ¿no? Por atribución específica excepcional, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política, ¿no? Que nosotros conocemos. Entonces, en este caso se le atribuye a los centros de conciliación pueden, esta de insolvencia de personas naturales no comerciantes, se pueden hacer allá. Y es más, es posible que nunca vayan ante el juez. Esas tres formas de trámite, ¿no? Negociación de deudas con validación y liquidación de patrimonio. Es posible que no necesiten que el juez intervenga porque siempre todo se pudo cursar o tramitar debidamente. Corrijo, la liquidación sí. El proceso de liquidación sí es ante el juez. Ese sí es ante el juez, pero los dos primeros es que no vayan ante el juez en ningún momento. Entonces, ¿cómo sería la intervención judicial? Tendríamos unas reglas genéricas primero, unas reglas genéricas básicas. Por supuesto, es posible que nosotros podamos referirnos de pronto tangencialmente, me puedo referir a la insolvencia en otros contextos, por ejemplo, empresarial, pero no. Lo que queremos es referirnos a la insolvencia de persona natural no comerciante, para circunscribir por el tiempo además. Bueno, entonces, ¿cuál es el juez competente? El juez civil municipal y del domicilio del deudor, lo dice desde el artículo 17 y 28 del Código General del Proceso, ¿no? El juez civil municipal del deudor es el competente para los trámites que deba adelantarse en esos procesos de insolvencia, que puede ser en cualquiera. Ojo, negociación de deudas con validación y la liquidación patrimonial que se tramita ante el juez. Esa competencia del juez es perenne, o sea, es permanente siempre. El juez que conoció el primer asunto, el debate que hubo allá en el proceso ante el conciliador, ya de entrada ya le toca a él también conocer de los demás asuntos, ¿no? Digámoslo así, se le abonan los asuntos. Es más, no se necesita reparto, sino simplemente lo que se denomina el abono. Aquí hay que tener en cuenta que es de única instancia. El artículo 17, numeral 9, así lo consagra. Y también debe tenerse en cuenta que el artículo 28 y el artículo 534 pueden tener una aparente contradicción, porque el 28 dice que es el del domicilio del deudor, y además habla de competencia exclusiva, o sea, no hay ninguna posibilidad de excepción. Y el 534, en cambio, se refiere, si nosotros miramos, el 534 se refiere al domicilio del lugar donde se adelanta el proceso de insolvencia. ¿Por qué esto? Porque ustedes saben que el proceso, que puede haber municipios del país que tienen su juez municipal, pero no tienen centros de conciliación o lugares habilitados, o sea, una de las instituciones habilitadas para este proceso de insolvencia. Entonces, tiene que hacerse del domicilio donde se adelanta el proceso. Por eso, el juez competente sería entonces uno u otro. Entonces, el 534, digamos, no es que contradiga o esté inarmónico con el 28, sino que esa aparente contradicción debe buscarse la conciliación de intereses, la armonización y entender que el artículo 28, cuando se refiere al domicilio del deudor, es porque ahí puede adelantarse el proceso de insolvencia.
Si no, será en el domicilio de donde se adelante el proceso, donde funcione, por ejemplo, el centro de conciliación. Y en ese caso hay que tener en cuenta esa competencia del juez. Y ya dijimos que es de única instancia. Recordemos que también hay unas reglas de insolvencia transfronteriza que se refieren, eso está básicamente en otra ley, en la ley 1116, pero eso se puede aplicar a cualquiera de los procesos de insolvencia. Cuando hay, por ejemplo, un deudor que puede tener bienes en Colombia y en otros países, puede tener negocios o acreencias en otros países, también podrían darse las pautas y las reglas sobre insolvencia transfronteriza. Y así lo reitera el artículo 41 del Código General cuando se refiere a eso, que se puede comisionar en desarrollo de esos mecanismos de coordinación de insolvencia transfronteriza. Recordemos que la comisión es una delegación que hace el juez a otro juez o a otros funcionarios para que adelante unas diligencias. En cuanto a los trámites básicos de la negociación de deuda, es el primero. Recordemos que son tres. Son tres trámites de insolvencia, podríamos decir, repasando. El de negociación de deuda, el otro es el de convalidación de acuerdos privados y el otro es el de la liquidación patrimonial o que antes se llamaba liquidación obligatoria. Sí, es posible que el deudor también viva fuera del país. Aquí en el chat alguien escribió, según vi, que a veces trato de ver el chat, a veces no lo veo, también se podría aplicar, porque puede ser un colombiano que esté residenciado en otro país, pero el patrimonio de él básicamente esté en Colombia, entonces él podría adelantar su proceso de insolvencia allá o aquí. Por ejemplo, miren que las aerolíneas pueden tener su domicilio en Colombia, en Chile, y acogerse a las normas de insolvencia de Estados Unidos o de otro país. Eso puede ocurrir, aun cuando esté en el domicilio principal acá, en Colombia. Pero las leyes internacionales permiten, las normas internacionales no, de cada nación permiten que donde funcionan y tienen sus negocios también, las empresas o las personas puedan adelantar los trámites judiciales como el de insolvencia. Fíjense que el caso ahorita con la pandemia de las aerolíneas son dos, además, ¿no? Que se acogieron a la ley de quiebras de Estados Unidos. Bueno, entonces, bueno, en el trámite vamos a hablar de cada uno, cómo interviene el juez, que es lo que nos alcanzaría el tiempo y eso que yo creo que corriendo un poquito para que podamos hacer un pequeño taller. Lo primero es que nosotros podríamos resumir que un proceso de negociación de deuda tiene unas etapas, varias etapas, pero básicamente vamos a resumirlas para ver en cuáles interviene el juez. Uno, primero es la solicitud y la admisión, que debe tener, recordemos que la solicitud, unos requisitos, bla, bla, que el código dice, ahí están en los artículos 539. Pero lo importante es que una vez se presenta, reunidos los requisitos y no se ha devuelto para que se complete o se arregle, entonces el conciliador admite, acepta, digámoslo así, que es como la admisión, como el auto admisorio, el equivalente, ¿no? Acepta la solicitud y esa aceptación tiene unos efectos muy fuertes, porque es prácticamente como colocar un stand-by, un alto ahí, como el famoso tapo, del juego del tapo y remacho, o más o menos. Entonces, alto ahí. Entonces, digamos así. Lo importante de eso es, en todo proceso de insolvencia, concursal, como lo queramos llamar, nosotros podríamos resumir que hay unas etapas fundamentales, como en un proceso judicial, pero aquí son estas. ¿Cuáles? Primero, bueno, la parte introductoria, que es la solicitud, la admisión del trámite, que luego viene entonces la citación o la concurrencia de los acreedores, digamos, y en los procesos de sucesión, por causa de muerte también es así. Luego se hace el inventario y avalúo de los bienes y luego el reparto de bienes o la negociación en este caso. En la solicitud no hay ninguna intervención, digamos así, básicamente del juez. Pero ya cuando estamos en la audiencia de negociación de deudas, entonces que hay varios trámites,
una de las cuestiones es conciliar, buscar la solución de las discusiones o las controversias relacionadas a la existencia, la naturaleza y la cuantía de las obligaciones relacionadas por el deudor. O si hay, y si hay unas deudas u otras, y si hay una duda sobre el particular. Es decir, lo primero que tiene que hacer el conciliador es que quede limpia su cuenta de acreencias o de deudas. O sea, mirar cuánto es lo que se debe. Y para que eso quede limpio, puede haber debates, precisamente, ahí mismo en la audiencia. Y cuando se presenta eso, lo primero que tiene que hacer el conciliador es buscar el arreglo, lo que él hace, conciliar, buscar que las partes diriman sus diferencias y puede suspender la audiencia. Pero si finalmente no lo logra, entonces es ahí como hay una controversia, una contención, entonces tiene que haber trámite judicial. ¿Y qué pasa? Se suspende la audiencia, se da trámite, se da traslado por 5 días a los inconformes para que presenten por escrito, ojo por escrito, puede ser escrito electrónico o físico, sus objeciones y pidan las pruebas que van a hacer valer las aportes. Y luego se le da de eso, después de esos 5 días a los otros intervinientes, es decir, a las otras partes, para que también puedan replicar o rebatir o pronunciarse sobre esas objeciones y aporten las pruebas correspondientes. Es decir, el conciliador tramita eso, le hace ese trámite a lo judicial, pero ya ese trámite del conciliador prácticamente ya es la introducción del trámite judicial. Luego entonces, miremos qué son las objeciones, qué es sobre lo que va a resolver el juez. Porque el juez, una vez que el conciliador da esos traslados, remite la actuación al juez para que él decida de plano, este último decida de plano y resuelve de plano por un auto que no tiene recursos. Ojo, no admite ninguno. Y ahora miremos entonces, ¿qué es eso de las objeciones? Las objeciones equivalente de las excepciones de un proceso ejecutivo. Es como cuando el deudor presenta excepciones contra el título ejecutivo o contra el mandamiento de pago del título ejecutivo. Es decir, se trata de las excepciones de mérito, por supuesto. Aquí no hay excepciones previas, ni hablar de ellas. Eso es allá en los procesos, otro, el ejecutivo. Aquí no. Aquí en la insolvencia no hay. Entonces, las excepciones de mérito son como unos hechos nuevos que se traen al debate y que buscan extinguir o enervar las pretensiones, en este caso el crédito. Es decir, es una forma de oposición calificada, ¿no? Como se llama en el derecho procesal. Y en cuanto a las excepciones, pues nosotros sabemos que hay muchas clasificaciones y yo recomiendo sobre esto los libros sobre teoría general del proceso y derecho procesal civil parte general, donde se habla de la clasificación de las excepciones. Pero una clasificación básica, una de las muchas que hay, yo por recordárselas simplemente, porque esto es toda una clase, son las dilatorias y perentorias, ¿no? Las excepciones dilatorias son hechos que no buscan la extinción del derecho, sino dilatar su exigibilidad. Como por ejemplo, petición antes de tiempo. Es una de las ejemplos. Y las perentorias que ya buscan entonces es matar completamente el derecho. Y algunos suelen clasificarlas, los remito a la teoría general del proceso. Por ejemplo, le dicen, mire, es que hay unas que son impeditivas, las perentorias, que impiden el nacimiento del derecho, como la nulidad o la inexistencia del contrato, del negocio jurídico. Otras son modificativas, dicen, bueno, sí, ellas reconocen el negocio, la relación jurídica, el derecho sustancial debatido, pero buscan su modificación, como por ejemplo, la deuda no es de 100 millones, sino de 50, de 20, de 30, o no son intereses civiles, sino comerciales, o no se debe un bien mueble, sino tal dinero, en fin, se busca su modificación. Y las otras son las extintivas, que son aquellas
que se refieren a que el derecho nació y existió, no hay problema, pero ya se extinguió por uno de los modos que consagra el Código Civil, las formas de extinción de las obligaciones, por ejemplo, la prescripción. Fíjense que en la prescripción no se niega el derecho a la obligación, sino que ya se extinguió por prescripción. El pago puede ser el pago total o parcial, puede ser la novación, en fin, cualquiera de esos. A veces suelen confundirse las modificativas con las extintivas, porque de alguna manera las modificativas pretenden una extinción parcial de las obligaciones. Pero bueno, no es el momento de detenernos ahí. Solo quiero que tengamos en cuenta, para efectos de nuestro proceso de insolvencia, que esas objeciones son el equivalente a las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo. Y por eso es necesario que lo decida un juez, porque el juez es el permitido por el Estado de Derecho para solucionar las controversias, para decir el derecho, para la jurisdicción es eso, jurisdicción, decir el derecho, es resolver la controversia de fondo de las partes. Ese auto, a mi parecer, en mi parecer, a mi juicio, por supuesto, sé que esto es muy controversial, pero yo lo digo desde un punto de vista académico, como en esta conferencia. Ese auto prácticamente equivale a la sentencia que decide las excepciones en un proceso ejecutivo. Es como si fuera una sentencia de única instancia, pero la ley dice que es un auto. Ha querido, digamos, de pronto quitarle al proceso de insolvencia un poco de esa, digámoslo así, grandilocuencia del procedimiento judicial común. Entonces no lo llaman sentencia, pero en realidad es como si fuera una sentencia, porque es que ya decide las excepciones, las objeciones, que son el equivalente de las excepciones. Bueno, y ahí termina el trámite judicial y vuelve al conciliador para que se reanude la audiencia, dependiendo si se declaró probado o no. Sobre este particular, yo le envié una sentencia a la doctora Adriana, se la envié ahorita, es que la estaba buscando y no la encontraba, porque es que nosotros estamos trabajando, ustedes saben, en la casa. A mí me tocó hasta acondicionar acá un estudio. Yo tenía estudio, pero me tocó acondicionar, comprar sillas, cosas, porque pues, para trabajar. Y me ha tocado ir a la oficina a buscar los archivos electrónicos y estaba buscando y sí encontré una tutela, se las envié porque les puede servir de pronto como documento de trabajo, una sentencia contra un juzgado municipal por un proceso de insolvencia. El juez resolvió unas objeciones que propuso el acreedor contra el crédito que presentó el deudor, que era un crédito de vivienda. Y el acreedor, al objetar ese crédito, le quitó la connotación de crédito de vivienda y lo liquidó como si no fuera crédito de vivienda. Y el juez resolvió esa objeción y le dio la razón al acreedor. Entonces el crédito que el deudor decía que era de 15 millones quedó en 60 y pico. El tribunal tuteló y concedió la tutela y le ordenó al juez que volviera a resolver por falta de motivación. Se tuteló. Que volviera a resolver porque no explicó, no motivó por qué ese crédito no era de vivienda y por qué no se le aplicaban esas normas. Se tenía que motivar y referirse a eso, porque pues eso es. Es más, en esa tutela, como ustedes podrán ver, hay muchas que se han sacado sobre eso. El Centro de Conciliación coadyuvó la tutela. El conciliador dijo, sí, señor tribunales o señor juez de tutela, estamos de acuerdo con que la tutela prospere, porque realmente ahí sí el juez desconoció las normas sobre la cuestión de los créditos. Recordemos que esto de los créditos se refiere, como habíamos dicho al comienzo, a la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones. Es eso. Entonces, el hecho de que tramitemos la insolvencia no significa que el crédito que era de vivienda ya dejó de ser de vivienda, decía el accionante y decía también el Centro de Conciliación. El tribunal, cuando resolvió y revocó la sentencia del juez de circuito para tutelar, no tomó partido, dijo simplemente refiérase a eso y tramítelo y decida, porque es que usted tiene que motivar las decisiones que toma, le dijo al juez. Bueno, como un ejemplo acá de este tema que nos concierne, en donde esa intervención del juez es muy delicada,
porque lo que el juez decida ya no se puede volver a discutir con los créditos. Ya las objeciones, ya eso quedó en firme y ya eso quedó así, con los intereses que son o que no eran, que si eran o no eran, que si estaba prescrita o no estaba prescrita la obligación, que si se había extinguido o no, que si era nula o no era nula, en fin, toda esa, la cuestión de los créditos o de las obligaciones que se tramitan ahí. Aquí es muy curioso porque puede ocurrir también, por ejemplo, que el deudor presente la creencia y él la está reconociendo. Ojo con esto, él la está reconociendo, pero el deudor reconoce o sea, la deuda de él, la creencia de su contraparte, pero otro acreedor puede objetarlo y decir, mire, esa obligación ya está prescrita. Y entonces algún abogado puede decir, bueno, pero es que si el deudor reconoce la obligación, hay una renuncia tácita. Recordemos, por allá el artículo 2514 del Código Civil, pero ocurre que el acreedor dice, sí, pero es que yo también puedo alegar como acreedor interesado en el patrimonio del deudor, yo también puedo alegar la prescripción de esa obligación. ¿Y por qué no? ¿Sí ven? Entonces podría eventualmente triunfar eso es lo que se llaman las acciones, los derechos auxiliares del acreedor, que los diversos acreedores pueden proponer acciones contra otros créditos, incluso no solo contra los actos del deudor, sino también contra otros créditos para mejorar la prenda general de ellos, es decir, los bienes del deudor que se le van a repartir. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta sobre esto, a mí me parece que es mejor, dejémoslo al final y terminamos y nos devolvemos en la negociación de deudas. En esta negociación de deudas, también hay un trámite que es la impugnación del acuerdo o su reforma y está previsto en el artículo 557 del Código General del Proceso. ¿Qué significa esto? Que los acuerdos a que hayan llegado, es decir, aparte de las objeciones, los acuerdos a que hayan llegado los acreedores con el deudor, otros acreedores pueden impugnarlo, pero tienen que estar presentes en la audiencia. Es decir, si son ausentes, no pueden impugnarlo. En ese caso el acuerdo, cuando se objeta, se impugna, se da un trámite similar. Es decir, se da traslado por 5 días para que se sustente y 5 días para que se puedan pronunciar los demás y pidan pruebas o alleguen pruebas. Y luego se remite al juez para que decida de plano si acepta o no la impugnación del acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? El juez puede hallar no probada la nulidad, o sea, que no hay nulidad, que no acepta la impugnación del acuerdo, expresa las razones y se los devuelve para que se ejecute el acuerdo queda en firme. Se objetó, se impugnó, el juez dijo que no había problema, no aceptó la impugnación, se devuelve y se ejecuta el acuerdo. Pero puede ocurrir que el juez declare la nulidad total o parcial, o sea, que no esté bien el acuerdo, y en ese caso se lo devuelve al conciliador para que en 10 días se corrija, ¿no? O sea, y luego que se corrige, se tramita esa corrección allá ante el conciliador, entonces se vuelve a remitir al juez, se remite de nuevo al juez para que lo confirme si está ajustado y lo devuelva para que se ejecute en ese caso. Pero pueden haber hipótesis. Primera, si el acuerdo no se corrige en el término, eso se informa al juez y el juez decreta la apertura del proceso de liquidación patrimonial porque no se corrigió el acuerdo. Y también esa misma secuela puede ocurrir, es decir, también se abre la liquidación si subsisten las falencias luego de ordenarse que se corrija y no se corrige. Lo que sí está previsto también como algo muy especial en el parágrafo del artículo 557 es que el juez debe interpretar esta función de él y el acuerdo para tratando de conservarlo, de preservarlo, así sea total o parcialmente, lo posible, no tumbar todo el acuerdo por cualquier falla, porque una falla puede ser, por ejemplo, parcial, de una parte del acuerdo, de que se concilió mal o se arregló mal el tema relacionado con la venta de un inmueble
o con la preferencia, la prelación de un crédito real o con garantía real, hipotecario, con prenda, en fin, con todo eso. Cuando se incumple el acuerdo, que es la otra hipótesis, intervención del juez, significa que después de que negociamos las deudas, que es donde se tramitan las objeciones en la audiencia, hubo acuerdo. El acuerdo puede objetarse. En la negociación de deudas, allá en la audiencia, hay intervención del juez cuando se objetan las acreencias, los créditos, o se presentan objeciones. Situaciones. También puede haber intervención del juez en la segunda parte cuando ya hay acuerdo, pero se impugna el acuerdo. Entonces el juez también interviene ahí, lo que acabamos de ver. Pero puede haber una tercera fase ahí, en esa negociación de deuda, que es cuando ya el acuerdo está en función, entonces se incumple, o sea, está en ejecución. En ese caso, si alguno denuncia el incumplimiento del acuerdo, entonces el conciliador tiene que citar audiencia y mirar a ver, revisar para ver si hay que reformar o hacer algunos arreglos al acuerdo. Y si persisten las diferencias de quienes están denunciando el acuerdo, en ese caso, entonces, traslados por 5 días al que impugne el acuerdo y a las partes contrarias para que aporten las pruebas, y luego de esos traslados recíprocos, o sea, primero al que debe sustentar la impugnación, ¿no? Su inconformidad, y luego a los otros intervinientes para que puedan referirse a esa impugnación. Eso, si no se sustenta la impugnación ante el conciliador, se entiende desistida la inconformidad, la impugnación. Hay que tener en cuenta eso. Pero si se sustenta, se dan los otros traslados que ya mencionamos y se remite al juez para que también resuelva de plano por auto que no admite recurso. Fíjense que este trámite no solo es que sea de única instancia, como dijimos al comienzo, no solo eso, sino que además no admite recursos. ¿Qué significa? Que ni siquiera reposición, pues nada, no hay ningún recurso. Entonces, pero por supuesto, el hecho de no admitir recursos, sí puede eventualmente tramitarse una acción de tutela. La acción de tutela no tiene ninguna no es ningún proceso judicial es inmune a la acción de tutela, como todos sabemos, ¿no? Usted puede tener cabida en esos casos. Pero entonces el juez resuelve cuando se le manda ya la impugnación o sea, el incumplimiento, corrijo, que es la inconformidad de uno de los acreedores porque se ha incumplido el acuerdo. Entonces el juez debe resolver si es verdad que se incumplió o no se incumplió. Si realmente se incumplió y así se declara, entonces se mantiene el incumplimiento, hay que lugar a la liquidación. Si se declara no probado, o sea que no hay incumplimiento, simplemente se devuelva para que se siga ejecutando el acuerdo normalmente como venía antes de eso. Hasta ahí digamos que serían las dos primeras, las tres partes de la negociación de deudas. Repetimos, que son donde interviene el juez, el trámite de las objeciones, o sea, de la audiencia, el trámite cuando ya hay acuerdo, que es la impugnación del acuerdo, y tercero, cuando ya el acuerdo está en ejecución, sea que se haya impugnado o no, pero está en ejecución, entonces la denuncia del incumplimiento. La otra forma de insolvencia que dijimos al principio, que son tres, es la convalidación del acuerdo. La primera es la negociación de deuda, la segunda es la convalidación del acuerdo privado y la tercera es la liquidación patrimonial. En la convalidación del acuerdo privado, aquí debemos tener en cuenta que antes de ir a eso, las partes, o sea, el deudor y los acreedores pueden hacer acuerdos privados y pueden llevarlos ante el juez o ante un notario para que se revise y se convalide. Pero ahí en ese caso, la intervención judicial es cuando hay controversia por los acreedores que no fueron parte de ese acuerdo privado. Ellos pueden controvertir ese acuerdo privado y en ese caso se va ante el juez. Siempre que hay controversia o contención, como hemos visto, es cuando hay que ir al juez. Cuando, como se llama en el derecho procesal, un conflicto intersubjetivo de intereses, ¿no? O una contención. Por eso viene el proceso contencioso, la denominación. En ese caso,
hay controversia de unos acreedores que no fueron parte, porque naturalmente los que fueron parte no pueden controvertir el acuerdo. Entonces, los que no fueron, sí, se van ante el juez y el juez puede no convalidar el acuerdo. Es decir, el juez puede convalidar o no convalidar. Si no lo convalida, si lo convalida no hay problema, hay que ejecutarlo. Pero si no lo convalida, entonces se puede ir a una de dos hipótesis. Se puede ir a la negociación de deudas, ya otra vez como digamos el principio no se ha tramitado, por supuesto, ¿no? La negociación de deuda, o les toca irse al trámite de liquidación patrimonial, que es el tercer trámite a cargo de insolvencia de persona natural no comerciante. Ese trámite de liquidación patrimonial, aquí, si nosotros dijéramos, ya ese trámite es totalmente del juez. Digamos que en los otros trámites, digámoslo así, la negociación de deuda y la convalidación de acuerdos privados, puede intervenir conciliadores y notaría, pero acá ya solo interviene el juez en el proceso de liquidación patrimonial y es un trámite judicial, prácticamente. Por supuesto que en ese caso, la liquidación patrimonial, ¿cuándo tiene lugar? Cuando fracasa la negociación de deudas o hay nulidad del acuerdo, del acuerdo entre deudor y acreedores, o hay incumplimiento. Cuando fracasa eso y no hay posibilidad otra, entonces se da lugar a la liquidación patrimonial, que antes se llamaba liquidación obligatoria, o concurso de acreedores propiamente dicho. Y en ese caso también, ese trámite de liquidación también tiene otros casos que son cuando se dan los supuestos del artículo 563 del Código General del Proceso. Entonces, ahí en ese proceso de liquidación, digamos que sigue las reglas generales parecidas a un proceso de liquidación, como unas sucesiones, como una liquidación de sociedades, liquidación judicial de sociedades civiles o comerciales, o sociedades familiares, que son básicamente las conyugales y la patrimonial entre compañeros permanentes. Y esos trámites son unos trámites muy cortos y sencillos. Básicamente son la apertura del trámite y los efectos, como dicen, erradicar el proceso prácticamente, citar a los acreedores, hay un plazo para que se hagan parte, confección de inventarios de avalúos y luego la decisión de objeciones, los acuerdos y la audiencia de adjudicación y bueno, los efectos de la adjudicación, que incluso los efectos de la extinción de las obligaciones civiles. Ya lo que no se pudo pagar, pues no se pudo pagar, lo que se llama el prorrateo. Se adjudican los bienes en la medida en que se pueda el prorrateo y se deben observar las reglas sustantivas sobre el particular, sobre la prelación de crédito, pero no es materia de nuestro, no es tema de nuestra charla lo de la prelación de crédito. En cualquiera de los trámites procesales, de los trámites concursales que repetimos e insistimos son 3, pueden tener lugar otras acciones judiciales, otras intervenciones del juez, que son lo que se llaman las acciones revocatorias y de simulación. Digamos que estas acciones revocatorias son unos medios de conservación, de reconstrucción del patrimonio del deudor, ¿no? Las acciones de reconstrucción reconstructivas del patrimonio, digámoslo así, son uno de los que se llaman derechos auxiliares del acreedor o de los acreedores. Recordemos que los acreedores en el derecho privado tienen una cantidad de prerrogativas para, digámoslo así, conservar o reconstruir el patrimonio del deudor para mantener la prenda general a favor de ellos, que consagra con tanto ahínco por allá el artículo 2488 del Código Civil, que es una norma fundamental, básica, es uno de los pilares del derecho privado, ¿no? Que contempla un principio
que viene desde el derecho romano, que dice todos los bienes presentes y futuros del deudor son prenda general de los acreedores. La prenda general es un derecho básico, está ahí en esa norma del Código Civil. Entonces, dentro de esos derechos auxiliares, para que esa prenda ellos puedan, digámoslo así, perseguirla y hacer para pagar sus deudas, dentro de esos derechos auxiliares hay unos que son jurisdiciales, que son las acciones revocatorias y de simulación, pero hay otros. Aquí solamente nos vamos a referir a lo judicial, que es lo que nos concierne. Y porque, por ejemplo, los medios de conservación del patrimonio, claro, los acreedores pueden buscar la conservación del patrimonio, que el deudor no distraiga, pueden coadministrar en algunos casos cuando hay posibilidad de eso. En los libros de obligaciones se contempla mucho esto. Por ejemplo, en el libro de obligaciones del profesor Guillermo Espina Fernández, ¿no? De las obligaciones, se habla mucho de esto de los medios de derechos auxiliares de los acreedores. Pero entonces hablemos de las acciones de reconstrucción, que son las revocatorias y simulación, y están consagradas en el artículo 572 del Código General del Proceso. Nosotros podríamos decir cuáles son las características básicas de estas acciones revocatorias y de simulación. Hagamos de cuenta que son como la acción pauliana y la acción de simulación, pero no la llamemos pauliana. ¿Por qué? Porque la acción pauliana tiene una regulación específica y más restringida. Estas acciones revocatorias son mucho más amplias, tienen mayor amplitud normativa y jurídica, mayor protección a los acreedores. Sus características principales, ¿cuáles serían? ¿No? Primero que puede tratarse de contratos a título oneroso. Por ejemplo, pueden ser las enajenaciones, la constitución de hipotecas, prendas, todo acto, título oneroso de transferencia, disposición, limitación o desmembración. Puede ser un usufructo, por ejemplo, del dominio de los bienes que representen más del 10% de los activos y que hayan sido celebrados por el deudor dentro de los 18 meses anteriores a la aceptación de la iniciación del respectivo procedimiento. Entonces es lo que se denomina el periodo de sospecha. Todo lo que se haya celebrado dentro de los 18 meses anteriores a la aceptación de la iniciación del respectivo procedimiento, se puede perseguir todos esos actos porque están dentro del denominado periodo de sospecha. Aquí ustedes pueden ver, podría considerarse que puede hacerse una crítica. ¿Por qué esos 18 meses el código dice que sean anteriores a la aceptación de la iniciación del respectivo procedimiento? Es decir, cuando el conciliador ha aceptado, habría que entender, y no pareciera muy lógico que fuera así, porque puede haber un lapso de tiempo considerable entre el negocio jurídico respectivo y el momento en que el acreedor, el deudor haya iniciado eso, pero adicionalmente en ese trámite de, digamos así, presentación de la solicitud conforme al artículo 539 y siguientes, el momento en que el conciliador admite digámoslo así, esa solicitud, puede pasar un tiempo de 1 mes, 2 meses. Es más, el conciliador puede devolver la solicitud al deudor y en ese caso también puede ocurrir que haya una demora. Y fíjense, ahí eso estaría computando en contra de los acreedores, porque entonces ya los 18 meses serían menos, porque los 18 meses se cuentan es a partir de la aceptación. Y la aceptación habría que entender que es la que hace la aceptación a que se refiere el 572, es la que se hace por el
conciliador conforme a los artículos 539 y siguientes. Bueno, pero así está la norma. Lo que sí es cierto es que el código es muy exigente. El conciliador tiene que ser expedito, no puede demorar. La ley le da unos plazos muy perentorios para esos efectos. Bueno, también procede la revocación. Una de las características es que procede, pero hay que probar, además, que con el acto demandado se causó daño a los acreedores. Es lo que se llama, recuerden que se llamaba el concilio, el eventus dañi, el daño eventual a los acreedores, y que el tercero que adquirió los bienes conocía o debería conocer el mal estado de los negocios del deudor. Recuerden que son estos elementos de la acción pauliana que vienen desde el derecho romano, del pretor Paulo, conforme al cual se necesitan dos requisitos: el concilio fraudulento y el daño eventual. El concilio fraudis y el daño y el evento daño. Entonces hay que probar eso, ¿no? Porque si el tercero es de buena fe y no conocía el mal estado de los negocios del deudor, no, la acción revocatoria pues va a tener sus dificultades y posiblemente no proceda. También procede por actos gratuitos. Y en este caso, celebrados en perjuicio de los acreedores, no se requiere el conocimiento del tercero. Es como porque ahí solamente se necesita el perjuicio a los acreedores, o sea, el daño eventual a los acreedores, no el fraude, digámoslo así, del, del deudor con el tercero o la malicia. Puede que no sea fraude, la actitud maliciosa no se requiere. Puede ser de buena fe el tercero. ¿Por qué? Porque si ustedes miran los actos gratuitos, solo se exige solo se exige si se prueba el perjuicio a los acreedores. En ese sentido, hay que interpretar las normas. Entonces, y fíjense que ahí el periodo de sospecha es mayor, es de 24 meses, por lo que es un acto gratuito. Bueno, también se pueden atacar actos entre cónyuges o compañeros permanentes. Se pueden cuestionar las separaciones de bienes de común acuerdo. Recuerden que se pueden hacer separaciones de bienes de común acuerdo, ¿no? De acuerdo por allá con el artículo 1825, si mal no recuerdo, del Código Civil. Pero ojo, también 24 meses anteriores a la aceptación de la negociación, de la solicitud de negociación, la aceptación, y siempre que se cause perjuicio a los acreedores. Ahí no se considera el mal estado de los negocios, el conocimiento del otro cónyuge o compañero del mal estado de los negocios, no pareciera exigirse. En cuanto a la legitimación, respecto de esta característica, la acción la puede ejercer cualquier acreedor anterior al inicio del procedimiento respectivo de insolvencia, de negociación o de convalidación o liquidación, ¿no? Cualquiera de los trámites de insolvencia. Y solo puede, o sea, el acreedor tiene que ser anterior, no posterior, porque recuerden que puede haber acreedores posteriores, que son lo que se denominan como los que se cubren los gastos de administración. Y solo puede interponerse durante el trámite de esos procedimientos. Es decir, tiene 24 o 18 meses, pero ojo, puede interponer la acción durante ese trámite de esos procedimientos, no después de que hayan terminado. La competencia y el trámite, esto es un proceso verbal sumario de única instancia y la competencia del mismo juez, que como ya dijimos es un juez siempre el mismo para todos los trámites del proceso respectivo de insolvencia, sea negociación de deudas o sea convalidación del acuerdo o sea liquidación patrimonial, que siempre debe ser el mismo juez. En cuanto a los efectos, las acciones revocatorias, esta característica significa que el beneficio solo es a favor de los acreedores reconocidos en el procedimiento, no a otros, ¿no? Y también tiene como efecto una recompensa del 10% del valor recuperado para el acreedor que tramitó con éxito la acción revocatoria. En ese caso, se le da una recompensa.
ahí yo creo que, grosso modo, he tratado de resumir, pues, así con con un borrador, pues, un poco en menos de como una hora, lo que se llama una hora básica para lo que es el proceso de insolvencia y la intervención del juez. Ahorita sí, entonces, dediquemos otro tiempo, digamos otra media hora o el tiempo que ustedes quieran, por mí no hay problema, para hacer un taller y hacer preguntas. Y empecemos con las preguntas que están en el chat. Ok, No sé si muchas les gracias. parece bien. Bueno, vamos a dar lectura a las preguntas que ya han colocado. Dice la doctora Nubia Yolanda, doctor, unas letras de cambio que aporta un acreedor y de las fechas se desprende que estarían prescritas, ¿cómo se maneja esa excepción para no afectar a los otros acreedores? Las objeciones en los procesos de insolvencia, hay una oportunidad. Habíamos dicho que no me voy a referir a letras en particular o a un caso en particular, porque ustedes saben que nosotros a veces tenemos casos que nos pueden llegar y uno nunca sabe que sea preciso ese, que ojalá que no, pero bueno, otro parecido. Pero en abstracto y académicamente uno puede opinar, está, digamos, en abstracto. Cualquier crédito prescrito se puede cuestionar por eso. Y si no lo hace el deudor, lo puede hacer cualquiera de los otros acreedores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí recuerden que la prescripción se puede alegar por todo el que tenga interés en ella. Inclusive eso ya estaba en el Código Civil, pero la ley 791 de 2002 amplió esa legitimación de cualquier tercero que tenga interés en alegar la prescripción lo puede hacer. Luego cualquiera de los acreedores está totalmente legitimado para manejar, para proponer esa excepción de prescripción. Pero ojo, tienes que proponer la objeción, porque digamos este no es un ejecutivo común y corriente, un ejecutivo singular o quirografario, este es un ejecutivo concursal especial, este proceso de insolvencia. Entonces tiene que alegarlo ahí. Ahora, es posible que ya sobre el crédito, la letra, el cheque, lo que sea, haya proceso ejecutivo. Y si ya hubo proceso ejecutivo y allá en su momento no se alegó la prescripción, pues ya no puede alegarse. Porque es que, digámoslo así, ya tiene los efectos pertinentes. O que si se alegó la prescripción, ya el juez decidió si sí o si no, el juez del proceso ejecutivo respectivo. Porque recordemos que ese acreedor también puede hacerse parte acá en la negociación de deuda, el acreedor, aunque tenga créditos allá que puede, para hacer valer allá en un proceso ejecutivo respectivo. Precisamente los procesos concursales buscan esto y el artículo, el código, cuando habla, si ustedes miran el 539, el acreedor, el deudor debe presentar, corrijo, el deudor debe presentar una relación completa de las deudas, o sea, de todo lo que debe, incluyendo todo, y también de los procesos judiciales, las actuaciones administrativas que se le estén siguiendo. Y naturalmente, lo que se haya decidido en un proceso judicial no puede ser cambiado dentro de el proceso de negociación de deuda, salvo, claro está, que de común acuerdo el acreedor respectivo y los demás intervinientes hagan un acuerdo sobre el particular. ¿Ok? No sé si estaría bien así la pregunta, la intervención. Doctora Nubia, ¿está correcto? Doctora Alfonso. Bueno, a ver, sigamos. Adriana, quisiera hacer el uso de la palabra en este momento, ¿me permite? Sí, señor, tiene el uso de la palabra, doctor Gabriel. Pero sobre lo que estamos tratando. Doctor Claro, Gabriel, es sobre el tema que estamos tratando, ¿sí? Claro que sí. Doctor Izaza, muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel Hernández. Es sobre el tema de la prescripción. Estaba pensando esto. Si el deudor incluye en la lista de sus acreedores y de sus obligaciones una obligación ya prescrita, quiere decir que la está reconociendo cuando la incluye.
Y eso quiere decir que renunció a la prescripción. Y si el deudor renunció a la prescripción, entonces pienso yo que mal podría otro acreedor pretender que se declarara la prescripción cuando ya fue renunciada por el deudor principal, o mejor, por el deudor. Era eso lo que quería decir. No sé, doctora Isaza, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, doctor Gabriel, muchas gracias. Sí, esa es una muy buena opinión y una muy buena tesis. Sin embargo, yo quisiera estar de acuerdo con usted, pero no puedo. Porque es que si la obligación ya está prescrita y el deudor la reconoce, el artículo 2512 del 14 del Código Civil sí acepta que el reconocimiento de una obligación produce una renuncia tácita, pero la verdad es que en esos casos los acreedores también pueden, recuerden que los acreedores pueden proponer la prescripción adquisitiva o extintiva aún contra la voluntad del deudor. Este es uno de esos casos. Sería distinto, y ahí sí estaría de acuerdo con usted, sería distinto si ya esa prescripción fue debatida ante un juez o ya hubo proceso judicial y ya se precluyó la oportunidad, ya se ordenó seguir adelante la ejecución en el proceso ejecutivo, porque no se propuso o propuesta fue rechazada, fue desechada, corrijo. Entonces, en ese caso se declaró no probada, en ese caso sí no hay forma para que el deudor para que el deudor, digámoslo así, eh, no vale la renuncia del acreedor porque es en perjuicio de los acreedores. ¿Ok? No vale, corrijo, la renuncia a la prescripción por el deudor. Recordemos que la renuncia del deudor no vale cuando es en perjuicio de los acreedores, porque precisamente ese es uno de los medios de protección lo que se denominan los medios auxiliares de los acreedores. ¿Ok? No sé si le pude contestar, aunque no estamos de acuerdo, ¿no? Por supuesto, doctor Gabriel Hernández. Muchas gracias, doctor. Entonces, yo creo que sí, y el momento oportuno es las objeciones. El momento oportuno es proponer la objeción contra el crédito. Por prescripción, claro está, porque si se trata de eso, si ustedes miran, estoy buscando acá un momentico, textualmente, pero esto es como simple cuestión informativa. Si ustedes miran los artículos del Código Civil que fueron modificados por la Ley 791 del 2002, que ya les cité y que yo les había comentado esto al principio, pero de pronto usted no alcanzó a escucharnos al principio. Esa ley de 791 del 2002 precisó, o sea, le dio más amplitud a esta alegación y estableció que la prescripción adquisitiva o extintiva puede invocarse como acción o por excepción, por el prescribiente, que es el deudor o el poseedor, si se trata de la adquisitiva. Dice, o por sus acreedores, o por cualquier persona que tenga interés en que sea declarada. Ojo, y la norma agrega, inclusive habiendo aquel, o sea, el deudor, renunciado a la prescripción. De tal manera que ahí no hay nada que hacer. Yo creo que sí se puede. Por supuesto, siempre que el juez no la haya, un juez ya en otro proceso ejecutivo, no la haya ya, digamos, descartado, la haya declarado no probada, ¿ok? Ahí sí ya no, ya en el trámite de insolvencia ya no puede debatirse ese tema, ¿ok? Bueno, no sé, hay otra pregunta acá, a ver. Sí, Si les señor, hay parece, otra seguimos. pregunta. Sí, señor, A hay ver, otra pregunta de Analiza Data. Bueno, no sé quién será Analiza Data. Dice, en general, ¿cómo se manejan los títulos, valores y obligaciones no causadas ni relacionadas en la declaración de renta? bueno, ese no es un tema, digamos, judicial, ese es un tema a cargo del liquidador y un tema de contabilidad. Esos son temas allá que no, digamos, no me compete a mí opinar sobre eso, ¿no? Los títulos, valores, como entiendo la pregunta, que no estén relacionados en la declaración de renta.
¿cómo le digo? En la declaración de renta, digamos, como documento único, nunca se relaciona a un título valor hasta donde yo recuerdo. Yo declaro renta y a mí nunca uno tiene que relacionar, simplemente uno relaciona un renglón, el patrimonio, los ingresos y luego los egresos o las deudas, las creencias. Pero eso tiene un soporte que el contador es el que maneja eso. Y él dice, mire, se debe tanto, por ejemplo, su patrimonio, usted tiene un patrimonio, tiene unos ingresos de 100 millones, 200 millones, una empresa X tiene no sé cuántos millones y tiene, corrijo, créditos o deudas en su contra, por tanto, más o menos. Pero digamos que eso no es un tema de la intervención del juez. Podría hacerlo siempre y cuando, en particular, el manejo contable del crédito el deudor, el manejo contable, digámoslo así, sea motivo de objeción por otro de los acreedores. En ese caso, sí tendría que el juez pronunciarse, no sé, en la forma que corresponda. En cada caso habría que saber cuál en concreto es la inconformidad. ¿Ok? Sí, además, doctor, que hay que adicionarle a eso que uno de los terceros obligados a citar por el conciliador siempre en los trámites es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y ellos, pues obviamente, ya como bien lo dijo el doctor, dentro del proceso de negociación de deudas, si la DIAN no tiene que relacionar obligaciones tributarias, no las relaciona. Ya será en la etapa de liquidación si aparece alguna otra creencia en ese aspecto. Sí, o sea, el juez le tiene que llevar es la controversia de un punto de una objeción. Y si eso es punto de objeción, el juez lo estudiará en la forma que legalmente corresponda. Bueno, ¿cuál otra pregunta? Bueno, hay otra pregunta. Si la liquidación de la sociedad, doctora Nubia, ¿nos podrías aclarar esta pregunta? Estás hablando de la liquidación de la sociedad conyugal, entiendo. Está en juzgado y la sentencia se dicta dentro de esos términos de 18 meses. ¿Qué pasa si se adjudican al cónyuge no deudor? Porque, por ejemplo, le han pagado sus recompensas y el cónyuge deudor queda con pocos bienes. Sí. Antes de eso hay una pregunta que dice que si los actos del conciliador sí, tienen o no contenido jurisdiccional. Sí, esa es una de las discusiones, digámoslo, sempiternas del derecho, ¿no? Y yo creo que sí, porque es que los conciliadores son habilitados, los conciliadores ejercen función jurisdiccional cuando aprueban un acuerdo, eso tiene fuerza de cosa juzgada prácticamente. La conciliación tiene fuerza de cosa juzgada. Y por lo tanto, para mí sí son de contenido, sí tienen contenido jurisdiccional. Ahora, que de pronto no todos, pero sí los que se refieran a asuntos propiamente de las controversias. En cuanto a la pregunta de la sociedad, a ver, sí, lo que pasa es que esa pregunta de la sociedad conyugal o patrimonial entre compañeros de la doctora Nubia Yolanda, habría que entenderla. Recordemos cuando miramos ese tema dentro de nuestra charla, que lo que se puede cuestionar como acción revocatoria o de simulación es cuando se trate de, ojo, de los actos entre compañeros permanentes y cónyuges, pero ojo, cuando se trate de bienes, las separaciones de bienes de común acuerdo, ¿no? Entonces, si nosotros miramos el numeral tercero del 572 dice los actos entre cónyuges o compañeros y las separaciones de bienes celebradas de común acuerdo. Entonces, si la separación de bienes es contenciosa, es en un juzgado de familia, ahí yo creo que no se aplicaría eso, que es la pregunta que hace, tal vez no le dice, si la liquidación de la sociedad está en juzgado, si es contenciosa y no es de común acuerdo, entonces no. Ahora, puede ocurrir que aún en el juzgado sea de común acuerdo. En ese caso sí, se podría cuestionar, porque normalmente de común acuerdo se puede hacer por escritura pública, pero también eventualmente se puede hacer luego de, por ejemplo, de un divorcio.
en el trámite posterior y puede haber acuerdo entre los cónyuges. Entonces habría que mirar en cada caso cómo fue primero que todo, cómo es la separación de bienes. Si la liquidación de la sociedad conyugal, si es contenciosa o no. Si es contenciosa con controversia, no se puede aplicar esa norma. Pero si es de común acuerdo, entonces ahí sí, porque así lo dice el numeral tercero. Y ojo, el común acuerdo puede también ser por escritura pública, por allá artículo 1825 del Código Civil, si mal no recuerdo, y también puede ser dentro del trámite judicial de liquidación. Los procesos de liquidación, algunos consideran que no son contenciosos, que son de jurisdicción voluntaria, como la sucesión. Que no son de jurisdicción voluntaria, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero algunas personas consideran que se asimilan a eso porque no hay controversia, sino cuando se presentan objeciones a la liquidación, a los inventarios, a los créditos, en fin, a todo eso. ¿Ok? Entonces, no sé si de esa manera quedaríamos con esa pregunta bien. La doctora Nubia Yolanda, que también tiene otra pregunta. Más adelante, bueno. Sí, hay una pregunta, doctor, es con la aplicación del decreto 806. Como ahora todo las remisiones que hagamos al juzgado tiene que ser de forma digital, dice, se debe aplicar el decreto 806 desde el momento de la solicitud de negociación o convalidación ante notaría o centro de conciliación. De ser negativa la respuesta, si hay objeciones y debe ir al juez, es responsabilidad de la notaría o del centro de conciliación enviar digitalizado todo lo actuado. Bueno, es que esa pregunta no tiene una respuesta única, porque nosotros que estamos en estas lides también judiciales, también tenemos controversias sobre ella. Y resulta que algunos han sostenido, por ejemplo, en segunda instancia, hay una regla del artículo 624, por ejemplo, del Código General del Proceso, que modificó el famoso artículo 40 de la Ley 153 de 1887, y que dice que las normas procesales se aplican a los procesos en curso desde que entran a regir. Desde ese punto de vista, las normas del decreto 806 en todos los procesos que sea aplicable se aplican a partir del momento en que empiezan a regir. Sin embargo, ese artículo 40 también dice, pero las actuaciones o diligencias que ya hubiesen comenzado a surtirse, concretamente dice actuaciones, diligencias, recursos. Ustedes pueden leer el artículo 624 del Código General del Proceso y dice eso, los recursos, la práctica de prueba, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, en fin. Y los recursos interpuestos se rigen por la ley vigente al momento en que inició esa actuación. O sea, se promovió el incidente, se decretaron las pruebas, se interpusieron los recursos o comenzaron a surtirse las notificaciones o las diligencias o las audiencias, ¿cierto? O se convocó la audiencia. En ese sentido, entonces, digamos que hay una primera norma que se refiere a eso y por lo tanto tocaría mirar en qué momento del trámite de negociación está el proceso del conciliador. Por ejemplo, si el conciliador al momento de entrar a regir el decreto 806 había admitido el recurso, ya esa admisión ya se rigió por la ley anterior. O sea, la norma cuando se admitió, ¿ok? Pero lo subsiguiente sí debe seguirse de acuerdo con las nuevas normas. Nosotros ponemos ejemplos a veces, por ejemplo, si un juez decreta unas pruebas en un proceso, decreta pruebas y dice, mire, a partir de este momento decreto las pruebas, y ese momento en que decretó las pruebas, ese día, no había entrado a regir la nueva ley procesal, entonces no se aplica la nueva ley, sino la anterior. Hasta ahí, digamos, la regla general del 624 del Código General del Proceso. Esto daría para 5 charlas más o menos, esto del tránsito de legislación procesal, ¿no?
pero hagamos un resumen aquí breve para invitarlos a estudiar ese tema. Segundo, ¿qué pasa? Algunos hemos tenido dificultades. ¿Cómo vamos a aplicar eso? Por ejemplo, con los recursos de apelación. Entonces, en los jueces de segunda instancia, jueces de circuito y tribunal, hay dos tesis. Uno dice, mire, lo anterior se rige por lo anterior, como dice el 624, el recurso interpuesto ya se rige por el Código General del Proceso. Pero otro dice, mire, pero es que en la norma, el 806, yo lo tenía por aquí a la mano, pero ahorita no lo tengo, dice que es de vigencia inmediata, que se aplicará por las situaciones de pandemia y que por lo tanto las normas del 806 prevalecen de una vez desde el momento en que entró a regir. Incluso, así el recurso, por ejemplo, se haya interpuesto en enero, en febrero, antes de la pandemia, aunque se haya interpuesto y se haya concedido y admitido, no importa, en adelante se debe seguir por el decreto 806. La segunda tesis, entonces dos tesis. La que dice que no, que todo lo que se empezó antes, de acuerdo con el 624, inciso primero, sobre todo, del Código General del Proceso, o sea, 40 de la ley, artículo 40 de la ley 153, inciso primero, inciso segundo, todo lo que se inició antes se rige por la ley anterior. Y la otra tesis dice, no, eso es verdad, la norma dice eso, pero es que el 806 es de vigencia especial, inmediata, porque además en la parte emotiva lo dice, y es una norma de tránsito para una regla especial, excepcional, del confinamiento y la pandemia que hemos tenido. Entonces, ahí sí, como dicen, ¿cuál tesis vamos a aplicar? La que cada uno escoja. Si ustedes me dicen, bueno, pero ¿cuál es la suya? Porque para eso, no, es que uno como docente no, lo que tiene que abrirle los ojos a los discípulos para que ellos escojan su tesis. Si yo les dijera, para mí se debe aplicar ¿cuál es la tesis mía personal? Se debe aplicar decreto 806 a partir de su vigencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que el artículo 40 de la ley 153, modificado por el Código General, dice que las actuaciones, diligencias, recursos, citaciones a audiencias, se rigen por la ley vigente cuando se citó, dice, a pesar de eso, pues hemos considerado que ante esta situación excepcional hay que aplicar reglas de excepción, pero hay unos que no comparten esa tesis. Entonces, y les cuento, en los jueces y tribunales hay opiniones divididas y por lo tanto unos dicen una cosa y otros dicen otra. Les cuento eso, ¿no? Para que estén informados. Entonces habrá que, y yo digo, bueno, vamos a ver qué dice ahorita la Corte cuando se pronuncie sobre el decreto primero, la Corte Constitucional, el decreto, porque ese es control automático de constitucionalidad. Y segundo, en cada caso habrá que mirar en qué se afecta un proceso determinado con ese decreto 806, qué regla se debe aplicar para el particular. Si hay normas ahí relacionadas con la insolvencia, pues tendrían que aplicarse. Si no, no. Y entonces, ¿cómo se aplicaría? De acuerdo con el criterio del conciliador o del juez correspondiente. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Y no Sí, sé, doctor. y no Hay sé si otra pregunta. en esa pregunta no hay acuerdo, quiero decirles, ¿no? No hay acuerdo porque No, no. sí hay otra pregunta y es, creo que no quedó muy claro el tema de las deudas prescritas porque están preguntando si se incluyen o no se incluyen. Entonces, y qué responsabilidad tiene el conciliador al admitir una solicitud de insolvencia con unas obligaciones prescritas. Entonces, si podemos aclarar, doctor. Bueno, lo que pasa, esa pregunta me gusta mucho y la respondimos como la hicieron la vez pasada, pero esta nueva que ya amplía el radio de acción de la pregunta, mirando acá lo de pero ya la nueva pregunta me gusta más todavía. ¿Por qué?
Porque es que el problema es que la prescripción es una excepción, es un fenómeno sustantivo que para mí, en mi modesto criterio, es como la esfinge, que no tiene, que yo pensaba en la universidad que era lo más fácil, y hasta saqué 5 en prescripción, me acuerdo, y después me di cuenta que es uno de los temas más difíciles del derecho privado. Bueno, pero con unas reglas básicas uno puede superar esas dudas y esas cosas. Y una regla básica de la prescripción es que no se puede reconocer de oficio. El que tenga interés debe alegarla. El Código Civil es muy enfático en eso, ¿no? El artículo por allá 2512, 2513 del Código Civil es muy enfático y dice: la prescripción no puede reconocerse de oficio. El que quiera aprovecharse o valerse de ella tiene que alegarla. El juez no la puede declarar de oficio. Y en este caso, digámoslo así, el conciliador es una especie de, si no de juez, por lo menos de administrador de justicia excepcional, como dice el artículo 116 de la Constitución, que ustedes como conciliadores, yo antes de la charla le pregunté a la doctora Adriana quiénes iban a ser ustedes, porque yo dije, puede que no sean, que también sean abogados, que sean de las distintas cosas, que sean psicólogos interesados en los medios alternativos o algo así, pero me dijo, no, todos somos abogados y somos conciliadores. Entonces yo digo, Ave María, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, como dicen, entonces, con los abogados. Entonces, decimos, miren, el conciliador es un juez en su trámite. Es más, si no es un juez, es por lo menos un administrador de justicia. Artículo 116 de la Constitución, si ustedes lo revisan. En ese caso, entonces, digámoslo así, el conciliador, ¿cómo va a reconocer de oficio la prescripción? Si primero que todo el deudor no la está invocando, ni los acreedores tampoco. El acreedor con el crédito prescrito, pues mucho menos la va a invocar. Entonces, sí hay que incluirlo en mi modesto saber académico, por supuesto. Pero es que además de esa norma del Código Civil, que es una norma sustancial, 2513, que dice que o 12, que dice que la prescripción no se puede declarar de oficio, el Código General del Proceso, el procedimiento civil, el Código General reitera que la prescripción no se puede declarar de oficio por el juez en los procesos judiciales. Y es que el trámite de insolvencia es un proceso judicial. Lo que pasa es que tiene intervención judicial propiamente de un juez en algunos temas que vimos y tiene intervención de otro funcionario o servidor jurisdiccional, que es el conciliador. Entonces no puede el conciliador, creo yo en principio, y por supuesto respeto las opiniones contrarias, el conciliador no puede rechazar una obligación porque esté prescrita, porque entonces él estaría tomando el papel de parte en el trámite de la negociación de deudas, y el conciliador no es parte. El conciliador casi que está como con una especie de delegación de función jurisdiccional parcial para esos efectos, y por lo tanto no podría alegar. Cosa distinta es que sí la puede alegar cualquiera. Eso ya lo vimos y lo dijimos y despejamos la duda, porque la ley 791, les recuerdo, estableció eso específicamente. O sea, lo precisó y lo aclaró porque había dudas y discusiones. Y dijo, cualquiera que tenga interés puede pedir la prescripción, aunque el deudor la haya renunciado, tácita o expresamente, porque la renuncia a la prescripción puede ser expresa o tácita. Por allá ese sí me acuerdo que sí es el 2514 del Código Civil. ¿Ok? Yo me acuerdo, yo normalmente suelo aprenderme de memoria las normas. Tengo ese problema, no sé por qué, pero a veces lo digo mal. Entonces, por favor, si me equivoco en
No, en algo ustedes miren la que sí, el número que sí es. El número que sí es. Entonces, sería eso. No sé si esa es la pregunta que ustedes me... No, quedó muy claro, doctor. Una última pregunta al doctor Daniel Peláez. ¿En qué afecta el trámite de la insolvencia la existencia de un proceso penal del acreedor respecto de la obligación del deudor, incluso respecto de las medidas de disposición de un bien? A ver, un momentico que como yo también estoy mirando el chat ahorita. Sí. A ver, ¿qué el doctor qué? Perdón, ¿qué hizo la pregunta? Daniel Peláez. Daniel Peláez. La última pregunta, doctor. Dice, bueno, ¿en qué se afecta el trámite de la insolvencia? Trámite de un proceso penal del acreedor respecto a una obligación del deudor, incluso respecto de la medida de disposición. Pues nosotros podríamos considerar que un trámite penal, en principio, no tiene una afectación directa en el trámite, en principio. Sin embargo, porque es un trámite independiente, penal allá es independiente de lo civil. Sin embargo, puede ocurrir que el juez penal tome alguna medida en relación con ese crédito, con una deuda, una obligación del deudor, ¿no? Y en ese caso, habría que tener en cuenta que habría que atenerse a lo que decide el juez. Incluso puede ocurrir, y ha ocurrido en los procesos judiciales civiles también, que un crédito, una obligación está vigente, una sentencia, y de pronto un juez penal por allá declaró que esa obligación era ilícita, o sea, la dejó sin efecto. Y esa sentencia penal del juez, esa sentencia, cuando ya hay sentencia ejecutoriada, que hay cosa juzgada penal, se debe tener en cuenta por el juez civil, aunque no se haya alegado. ¿Por qué? Porque tiene que haber unidad de jurisdicción. Entonces, en principio, un proceso penal no tiene por qué afectar lo civil, pero si el juez llega a tomar el juez penal llega a tomar una sentencia, una decisión en la cual se afecte una obligación o algo que se esté debatiendo en un proceso civil, tiene plenos efectos para el proceso civil. Adicionalmente, las normas de insolvencia de acreedor no refieren muy claramente el punto, pero podría eventualmente haber una especie de prejudicialidad y podría eventualmente suspenderse, no el trámite propio. Yo pensaría, ese es un tema interesante académico, si se suspende todo el proceso de insolvencia o únicamente lo relativo a ese crédito de uno de los acreedores. Porque un proceso se suspende porque es entre fulano y sutano, entre A y B, por prejudicialidad. Pero cuando es un proceso concursal por varios acreedores, ya no es uno solo, entonces uno podría pensar que en ese caso la prejudicialidad se debería aplicar únicamente para el crédito afectado, no para todos los demás, porque habría un perjuicio enorme para las personas que no están que no están vinculadas con ese asunto penal. Únicamente es esa creencia. No sé si puede contestar, si les parece. Hay muchas preguntas. Incluso aquí están protestando y dicen, mire, una pregunta mía me la leyeron. Pero pues yo no tengo problema. A ver, sigamos. Doctora Nora, ¿nos podría indicar cuál es la pregunta, por favor? Sí, gracias. Doctor, mientras esté en trámite, se esté tramitando el acuerdo y llega a haber una acción de revocatoria, ¿ese trámite queda suspendido? ¿Cuál trámite? ¿Cuál de los dos trámites? Porque son dos trámites distintos. Claro. Un trámite es el acuerdo, la negociación, y otro es el de la acción revocatoria. No, entonces, yo pensaría que en principio no tendría por qué afectarse. No tendría por qué afectarse, a no ser
que la acción revocatoria se refiera a uno de los créditos, por ejemplo. Sí, claro, Pero claro. es que en ese caso también podría darse por vía de la objeción, el cuestionamiento de la creencia. Y si, bueno, finalmente no se puede porque no está la etapa probatoria suficiente, por ejemplo, una simulación de deudas, una simulación de crédito que se tramite como acción revocatoria. Bueno, en ese caso, digamos que afectaría, digamos, ese crédito dentro del acuerdo, pero a mí me parece que no tendría por qué afectar el trámite digamos, el resto del trámite de la negociación. Tocaría que el juez pedirle al juez una medida para que él determine en qué se puede hacer con la negociación de deuda. Si no, tocaría adelantarlo y como el mismo juez va a conocer todo, las objeciones, la impugnación del acuerdo, él tendrá que en su momento definir si esa acción revocatoria afecta o no lo que se haya pactado o lo que se esté tramitando como objeción. Eso se le delegaría al juez, pero en principio yo creo que no podría afectar, digamos, el trámite en su conjunto global, sino únicamente el crédito que se está debatiendo. ¿Ok? Gracias. Gracias, doctor. Pero pues por supuesto, ustedes saben que todas estas intervenciones e ideas que compartimos acá son con beneficio de inventario, como se habla en los procesos de liquidación. Es decir, en cada caso concreto habrá que mirar y revisar qué pasó y el juez tendrá que tomar la decisión, porque todo lo que digamos acá no es absoluto ni suficiente para considerar que ya esa es la solución. No, cada caso tiene su detalle y las cosas del día a día van planteando problemas y a su vez de ahí se van extrayendo las soluciones por el juez respectivo. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra Una pregunta de la doctora Nubia es, ¿los pagos por libranza se suspenden con la admisión del trámite? Los pagos por libranza son esos que se hacen allá, que uno saca como que le venden un almacén algo y uno eh, autoriza que le hagan un descuento, ¿cierto? Sí, señor, que Es les cierto. fallen de la nómina. Sí, yo no tengo práctica en eso, no, en este tema, por lo menos en los últimos años, de pronto cuando era estudiante me parece que sí. Pero en principio yo creo que los créditos, todos son créditos. Si es un crédito anterior, tiene que entrar, porque si no se violaría la par condicio creditorum, o sea, la igualdad entre los acreedores, el derecho de igualdad. Entonces, uno podría considerar que un crédito para eximirlo, para sacarlo digamos, del acuerdo, de la regla, tiene que haber una norma expresa. Sí. Si hay una norma expresa que diga que las libranzas no se afectan por eso, pues sí, tendremos que no afectarlo. Pero si no hay una norma específica, que yo no conozco ese tema normativo de las libranzas, porque no lo he trabajado, si no hay una norma específica, entra dentro de la bolsa, digamos, general de la negociación. A no Claro, ser que... es que en algunos procesos de insolvencia, doctor, los acreedores no suspenden los descuentos de nómina de las libranzas, sino hasta la apertura del proceso de liquidación. Entonces, la discusión siempre se ha dado como lo plantea el doctor. Esos dineros que se está descontando ese acreedor de quinta clase está afectando, por ejemplo, a acreedores de primera clase. Entonces, todos los ingresos del deudor forman parte de la masa de bienes que entrarían a ser parte de la negociación de deudas. En ese caso, y además yo creo que también tocaría mirar primero la normatividad de esas deudas, de esas creencias, de esas libranzas, que yo insisto, yo no lo he trabajado y yo no conozco eso. Sé que es algo así como por nómina o algo así, pero hay que mirar los efectos de la aceptación. Las normas que comentamos, no comentamos esa norma porque pues no era de nuestra charla, pero recuerden que cuando se presenta la solicitud de negociación, el conciliador tiene que aceptar, es como la admisión de la demanda, el equivalente de la solicitud.
y eso tiene unos efectos jurídicos que están previstos ahí en los artículos 540 y siguientes, 500, el del Código General del Proceso, y entonces habría que mirar que el conciliador tiene que velar porque esos efectos respecto a todo tengan, digamos, plena aplicación. El problema es que en los procesos estos, según las normas que estamos comentando, que estamos mencionando más bien, del Código General, no son muy claras respecto a la suspensión de pagos, a paralizar todo. No hay una claridad sobre ese particular, como sí ocurre, por ejemplo, en el concordato. En el concordato sí le ponen paro a todo el mundo, frenan a todo el mundo y ya, y se acabó. Y los únicos gastos que se pueden hacer son los gastos de administración. Entonces, en ese sentido, tocaría mirar si los efectos pueden llegar hasta suspender y parar todos los descuentos que se hagan al deudor. Muchas gracias. No, Otra creo que no hay pregunta. más preguntas. No sé, bueno, muchas gracias a todos. Doctor José, muchas gracias por su tiempo. Muy enriquecedora la clase. Muchas gracias por su participación. Doctor Albeiro, ¿querías decir algo? No, pues saludar al doctor José Alfonso, agradecerle la colaboración que ha tenido para con este selecto grupo de abogados y para con la Cámara Colombiana de la Conciliación. Y de verdad, muchas gracias. Nos ha ilustrado sobremanera en toda esta parte, sobre todo en la negocial. Muy formal. Sí. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, pero yo también quiero insistirles, ¿no? Quiero insistirles mucho como cierre didáctico, que estamos compartiendo unas opiniones. Yo siempre digo, siempre en lo académico compartimos opiniones, ideas. Siempre hay que ser un poco, ¿cómo se llama?, desconfiado. Yo le digo a los estudiantes, hay que tener desconfianza dialéctica. Siempre en cada caso mirar qué dicen las normas, revisar, mire, es que yo creo esto, pero miremos a ver si el artículo tal o el decreto tal nuevo que salió como el del 806 dice eso o no lo dice, si se refiere o no se refiere al punto, porque a todos nos suele pasar que leemos una norma y la hemos entendido perfectamente y algún día la volvemos a leer y resulta que no es así. ¿Sí o no? A todos nos suele pasar eso y decir, oye, no, pero yo porque estaba mirando aquí que solo eran tales procesos, sí. Ahí también dice que estos otros, y yo no, porque no había visto eso, porque de pronto del renglón uno cree que mira y no es así. Entonces, esas inquietudes siempre solucionarlas como las soluciona un buen juez y un buen abogado, porque el abogado también es administrador de justicia y más el conciliador. ¿Cómo se soluciona? Siempre con su código, así como el médico tiene que estar estudiando, el abogado, el juez, el conciliador tiene que estar estudiando, mirando las normas, qué fue lo que yo miré, por qué en la sentencia o en aquella conciliación dije esto, voy a ver si eso es así o no es así, y siempre tener esa especie de, digamos, disposición dialéctica de mejorar y estudiar siempre, no tragar entero es lo mejor. Yo siempre le digo a la gente, miren, no le creamos a nadie, ni al profesor, ni al libro, ni al juez, ni a nadie, ni a la parte. Creamos lo que nosotros mismos investiguemos y nosotros busquemos nuestra propia verdad. Eso era todo lo que quería Muchas gracias, decir. doctor. Muchas gracias a todos. No se les olvide, por favor, las actividades y las fechas que aparecen ahí en las actividades, y les estaremos informando acerca del curso de Legal Tech, que es el uso de las tecnologías de información para ejercer nuestra profesión de abogados. Doctor, muchas gracias y esperamos contar en otras clases con su presencia. Bueno, gracias a usted y con mucho gusto, siempre que tengamos tiempo y podamos. A veces estaba un poquito apretado esta agenda y preciso, ayer me llegó un habeas corpus, entonces ayer en la tarde y finalmente al mediodía lo resolvimos eso, pero lo logramos. Entonces, con mucho gusto, pero por favor con tiempito para que podamos. Claro que sí. Bueno, y muchas gracias muchas también. gracias. Feliz fin de semana a todos. Bueno, lo mismo, que estén bien. Chao.
Hasta luego, muchas gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego. Gracias.